Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy un nuevo lunes con una nueva conferencia. La del día de hoy va a ser la socioafectividad como elemento jurídico relevante, que nos va a brindar Alejandro San Juan. Eh, Le quería comentar para los nuevos, siempre el público se renueva. eh, las preguntas que quieran realizar, las pueden realizar, me escriben en un privado y cuando termine la conferencia, yo las voy a leer y les vamos a hacer las preguntas. Después, en el transcurso de la conferencia, vamos a brindar un link de asistencia, en el cual se tienen que anotar para que le enviemos el certificado. Esas son las cuestiones administrativas. Otra más me olvidaba, la del PowerPoint. Va a haber un PowerPoint que lo pueden pedir a partir de mañana al mail en el cual se inscribieron, el de sec.extensión. Ahora sí, le cedo la palabra a Alicia, doctora. Muchas gracias, querido Emiliano, y en nombre tuyo a toda esa hermosa y queridísima facultad. Gracias a todos y cada uno los que nos siguen lunes a lunes. Bueno, hoy es un lujo para mí presentar a alguien que realmente quiero mucho. Recién estaba diciendo discípulo, y un poco lo es el doctor Alejandro San Juan, que realmente desde que lo conocí hasta hoy ha hecho una carrera extraordinaria a fuerza de estudio, trabajo, dedicación, vocación de servicio, porque es la realidad. Bueno, Alejandro en estos momentos es secretario de en cuestiones de familia, docente de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, coordinador de la Comisión sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, diplomado en Derecho de Familia por la Universidad Austral, diplomado en Derecho Procesal de Familia por la Universidad Abierta Interamericana y autor de artículos sobre la temática. Y hoy quiero destacar algo más, es el coordinador general reciente de la carrera de posgrado en Derecho de Familia que se da en nuestro queridísimo Colegio de Abogados, pero representando a la Facultad de Derecho, cuya inauguración estuvo a cargo de nuestra querida decana, la doctora María Fernanda Vázquez. Bueno, Ale, toda esta audiencia que está ansiosa por escucharte es tuya. Adelante con todo, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y también, en principio, agradecerle a usted que siempre me convoca, me invita, a toda la gente que veo que está presente, obviamente a nuestra querida Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Y yo dije que era su discípulo, no porque me esté atribuyendo ningún logro, sino porque yo empecé en la mesa de entrada con la doctora Alicia Taliercio, y ahí empezó mi carrera, y yo siempre estoy viendo lo que hace la doctora para ver si puedo seguir un poco sus pasos, su conocimiento. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil seguir a la doctora, que es una trabajadora incansable, pero bueno, uno lo intenta. Así que desde su mesa de entrada hasta hoy han pasado muchos años y nos seguimos viendo, queriendo, y por eso para mí es un honor estar acá esta tarde. Así que le agradezco, doctora, de nuevo por haberme convocado. Les cuento, sí, que eso que dijo la doctora, que estoy ahora también a cargo de coordinando este curso de posgrado en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que lo organiza tanto la Facultad de Derecho como la Universidad de Lomas, y que tiene que ver con las leyes de procedimientos nuevas de alimento y de adopción, que están marcadas dentro de los cursos de posgrado de la facultad que los da la cátedra de la doctora Pitró, del doctor Pitró y la doctora Marta Pascual. A los que también, bueno, yo les agradezco siempre haber podido participar con ellos en esos cursos de posgrado. Bueno, ahora sí, para empezar, porque tenemos mucho material, no sé si vamos a llegar a ver todo, yo por eso les voy a dejar el PowerPoint, que lo van a poder empezar a ver a partir de mañana. En los medida que puedan, busquen los fallos que están citados ahí, porque les va a servir mucho para profundizar lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la socioafectividad. La socioafectividad es un concepto o es un instituto que en realidad proviene del derecho comparado, pero que nosotros tenemos antecedentes en nuestro país con otros
quizás con otros nombres. Nosotros lo hemos utilizado durante mucho tiempo a partir, por ejemplo, de la posesión de Estado. ¿Recuerdan cuando uno quería iniciar un proceso adoptivo y tenía una persona a cuidado después de muchos años? Lo que precisamente destacaba al iniciar el proceso era la posesión de Estado, es decir, que uno había estado al cuidado de ese niño o niño adolescente durante un plazo determinado. Y la socioafectividad un poco se refiere a eso. Si bien es un concepto que hoy se está empezando a problematizar porque tiene diferentes aristas, tiene que ver con el reconocimiento jurídico que se le va a dar a una situación de cuidado prolongada en el tiempo, en el cual se genera un vínculo afectivo entre las personas, pero que no tienen aún reconocimiento legal. Entonces, este concepto de socioafectividad o este instituto nos sirve muchas veces para resolver ciertas situaciones que no encuentran su solución en la normativa, por lo menos en la normativa actual. Sí, es decir, vamos a encontrarnos con casos donde hay dos personas o tres personas o cuatro personas que se comenzaron a vincular en los hechos, ¿sí? Que transcurre el tiempo y para los cuales entre ellos consideran que nació cierto parentesco, pero que no es el parentesco según lo tenemos nosotros regulados en el código. Entonces, en esos casos, muchas veces no podemos encontrar la respuesta en las acciones de filiación directamente o en las acciones adoptivas directamente, porque son personas que son referentes afectivos muchas veces, pero que no tienen regulado un marco jurídico concreto. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de socioafectividad es el que viene a cubrir estos vacíos legales para poder resolver estas situaciones donde tenemos que reconocer que se generó un vínculo de afecto entre dos, tres, cuatro personas y que por lo tanto al tener una historia en común es necesario resolver en el sentido que nos vienen pidiendo estas personas. Yo ahora lo que vamos a partir, si vamos a abrir ahora el PowerPoint, voy a compartir pantalla. A ver acá, compartir pantalla, ahí. ¿Se está viendo? Vamos a empezar a esperar a que se vea. ¿Ahí se ve? Alguien Sí, que me diga si se ve. se ve perfecto. ¿Se ve? Ponerlo ahí. Entonces, a ver, que quiero ver acá, porque si no, no los veo a ustedes. Ahí, así los veo a ustedes también. Bueno, entonces, para entender de qué se trata la socioafectividad, tenemos que partir de ver qué considera parentesco nuestro Código Civil y Comercial. Esto parece una clase de grado, pero es bueno siempre recordar. ¿Qué es el parentesco para nuestro Código Civil y Comercial? El 529 define el parentesco, que nos dice que es un vínculo jurídico, ¿sí?, que se da entre personas y que puede ser en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad. Es decir, es el vínculo que se forma entre las personas, ya sea a través del vínculo de naturaleza, es decir, por la procreación, a través de las técnicas de fertilización asistida y toda la normativa que regula las técnicas de reproducción humana, que saben que lo que toma en cuenta es el consentimiento informado, que es el elemento donde el cual las partes van a manifestar su voluntad procreacional, eso es lo que determina la afiliación en estas técnicas. La adopción, que se resuelve siempre a partir de una sentencia que declara ¿sí?, que determina la adopción de un niño o niña adolescente, o la afinidad. Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué pasa con el afecto? Es decir, con estas situaciones que no se enmarcan en ninguno de estos tipos de parentesco, pero que existe un afecto a lo largo de un vínculo de afecto que se prolongó a lo largo de los años entre las personas. Y acá nos encontramos con otro límite que hoy vamos a ver un poco que lo está empezando a problematizar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el del doble vínculo filial. Para nuestro Código Civil y Comercial, la regla es que las personas solamente podemos tener dos vínculos filiatorios. Sin embargo, y vamos a ver que después el fallo de la Corte, se está olvidando que hay ciertos supuestos que el propio Código Civil y Comercial ya está reconociendo triples filiaciones, como se puede dar en el caso de la adopción por integración. ¿Sí? Es decir, tenemos la regla del 558 que nos dice la afiliación puede tener lugar por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, pero agrega, ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación, y sin embargo después cuando nos vamos al título de adopción tenemos una adopción de integración que permite mantener un vínculo entre tres personas, es decir, entre los dos progenitores de un niño y niña adolescente y entre la nueva pareja de alguno de sus progenitores. Entonces tendríamos tres progenitores en este caso.
Ahora bien, este artículo, el 558, es precisamente el que se está empezando a problematizar porque para los casos de maternidad subrogada, lo que se suele plantear es la inconstitucionalidad de este 558 que impide la existencia de más de dos vínculos filiales. Cuando tenemos situaciones de pluriparentalidad o de triple filiación, lo que se hace comúnmente es plantear la inconstitucionalidad de este artículo 558. Esto es lo que la Corte, por lo menos en los últimos dos fallos, ha dicho que corresponde rechazar estos planteos de inconstitucionalidad, ¿sí? Porque dice que la regla es clara, donde las personas no podemos tener más de dos vínculos filiales. Pero ya les digo, omitiendo en el propio código, aparte de que el código establece cómo hay que interpretar las normas del código, es decir, a partir de los tratados internacionales de derechos humanos, el propio código ya da supuesto de triple filiación. ¿Bien? Entonces, este 558 lo que consagra es lo que se llama binarismo filial, ¿sí? La regla para nuestro código es la del sistema binario, no podemos tener más de dos vínculos. Entonces, aparece este concepto de socioafectividad, ya les digo, traído principalmente del derecho comparado, sobre todo el derecho brasilero, porque más lo desarrolló, como un elemento disruptivo, porque es el que nos va a permitir quizás poder aceptar otro tipo de familia, otro tipo de vínculos filiales, donde quizás haya tres o cuatro personas ejerciendo roles parentales, ¿sí? O pudiendo existir supuestos de pluriparentalidad o de triple filiación. Empiezan a reconocer ya a partir, sabemos que desde que sancionó el código en el 2015 en adelante, se empezaron a reconocer diferentes supuestos de pluriparentalidad, triple filiación, adopciones con más de tres vínculos, ¿sí? Es decir, la socioafectividad se ha dado en las tres ramas filiatorias, tanto en la filiación por naturaleza, como en la filiación por adopción, como en la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. En los tres casos tenemos ya supuestos reconocidos jurisprudencialmente, donde haciendo uso de el concepto de socioafectividad, se están reconociendo filiaciones de más de dos personas, de más de dos personas. Ahora vamos a ver algunos de esos casos, pero primero yo parto del concepto. Este es un primer antecedente que, fíjense, se da en el año 2010, es decir, mucho antes del Código Civil y Comercial nuevo. Se trataba de dos parejas, es decir, dos matrimonios igualitarios, uno conformado por dos mujeres y otro conformado por dos varones, que decidieron realizar una técnica de reproducción humana asistida cuando todavía no la teníamos regulada en nuestro Código Civil y Comercial, y de esa forma concibieron un hijo. ¿Sí? Entonces, el hijo, obviamente, con la regulación que teníamos del Código Civil, fue anotado a nombre de la persona gestante que dio a luz, esa fue la madre, y de uno de los varones, ¿sí? De la pareja de hombres, que era el que había donado el semen. Pero ¿qué pasa? Durante el tratamiento, no, perdón, luego del tratamiento, la pareja de mujeres se separa, ¿sí? Y aquella mujer que no había llevado adelante la gestación pedía tener, aunque sea, un régimen de comunicación con ese niño, porque ya había participado del proyecto parental. Es decir, ella planteaba, a ver, yo no lo gesté, no tengo un vínculo parentesco en la estructura del Código Civil y Comercial, pero sí formé parte de este proyecto parental, yo lo siento como si fuera un hijo y necesito que se me reconozca aunque sea un régimen de visitas, un régimen de comunicación. ¿Sí? En ese momento era todavía régimen de visitas. Bien, esa es la plataforma fáctica. Entonces, en este contexto, como venimos diciendo, las normas del Código Civil no le reconocían ningún tipo de parentesco. Pero entonces la magistrada que le tocó intervenir recurre al Instituto de la Socioafectividad ya en aquel momento, diciendo, no, pero estoy dándole entrada a gente que se está presentando acá. Dice, ojo, hay que tener en cuenta la historia vital del niño desde su concepción hasta su nacimiento. Esta historia vital reconoce como figura relevante a la que está peticionando el cuidado el régimen de comunicación. Esta actora tuvo contacto en los primeros años de vida con el niño de una manera muy cercana, íntima y afectiva, es decir, era una figura, ¿sí? Importante para el niño. Siempre mirándolo, obviamente, desde el derecho del niño, ¿no? Perdón que ahí pase de más. Entonces, dice, la señora peticionante no puede considerarse ajena ni extraña al mundo de ese niño, ¿sí? Cuando el niño nació, en el contexto histórico, afectivo, individual, que sus padres biológicos eligieron para él, ¿sí? Estaba involucrada la peticionante. Entonces la magistrada dice, aparece con mucha fuerza el concepto de socioafectividad.
definido como el elemento necesario de las relaciones que se basan en aquellos vínculos afectivos que trascienden lo normativo, esto que les vengo diciendo desde el inicio. Son vínculos afectivos que se iniciaron en los hechos y que trascienden lo que la norma nos regula, convirtiéndose paulatinamente, junto con el criterio jurídico y biológico, en un nuevo criterio para establecer la existencia de un vínculo parental. Ustedes saben que en el modelo del antiguo Código Civil, el único vínculo de parentesco derivaba del matrimonio, ¿sí? Esta situación, obviamente, que fue modificándose. Hoy tenemos reconocidas las uniones convivenciales, por ejemplo, que son situaciones de hecho y no derivan del matrimonio. Tenemos reconocidos los derechos del progenitor afín, donde tampoco tenemos un vínculo de parentesco. Luego, cuando se incorpora la adopción al Código Civil, también ahí no tenemos un vínculo biológico entre el niño y el adoptante, tenemos un vínculo generado por una sentencia. Y hoy con las técnicas de fertilización asistida, ¿sí? Lo que se llama desbiologización, ya también llegó a un punto culmine donde puede ser que cualquiera de los comitentes de las técnicas no tengan ningún tipo de vínculo genético con el niño que nace. Y sin embargo, se le está reconociendo el derecho a la parentalidad siempre que hayan expresado la voluntad procreacional y que hayan otorgado el consentimiento informado. Entonces, ya vemos que durante la evolución de nuestro Código Civil y actual Código Civil y Comercial, esta idea de el parentesco a partir de lo biológico fue dejada de lado, ¿sí? Para construir vínculos o jurídicos o también algunos en los hechos, como fuera, por ejemplo, la posesión de Estado para las adopciones, que tienen que tener un efecto jurídico y tiene que ser reconocido por los jueces. Entonces, ¿qué es la socioafectividad? Como les dije, esto proviene del derecho comparado, del derecho brasileño principalmente, que resulta de la libre voluntad de asumir funciones parentales. Es decir, lo que dicen en el derecho brasileño es, acá lo que importa es quién quiere ser padre. ¿Sí? ¿Quién quiere ser padre? Y no solamente por un deseo superfluo, sino quién ejerce el rol de padre en la vida de este niño, quién lo viene ejerciendo. En definitiva, eso es lo que muchas veces va a poder determinar, siempre y cuando no existan, obviamente, progenitores, ¿sí? Que estén también ejerciendo el cuidado. Lo que importa es, a ver, este deseo, que es un poco lo que ahora incorporamos con las técnicas de fertilización asistida, es decir, ¿quién tiene la voluntad de ser progenitor? La voluntad procreacional es eso. Es decir, ¿quién tiene el deseo de desarrollar el vínculo con el niño, de criarlo, de educarlo, ¿sí? De cuidarlo, etcétera? Entonces, en el derecho brasilero comenzaron a hablar de lo que se llama la parentalidad socioafectiva, que es un hecho jurídico compuesto por elementos sociales y afectivos y no exclusivamente por características genéticas. Es decir, los primeros que observaron esto fueron el derecho, o por lo menos la doctrina brasileña, que dice, a ver, los vínculos de parentesco no se forman únicamente por lo genético, porque hay muchos niños que están al cuidado de otras personas, ¿sí? A los que los niños consideran sus progenitores, y que por lo tanto eso no puede ser obviado por el sistema jurídico ni por los jueces. Tiene que tener un valor, ¿sí? Es decir, esta crianza, este desarrollo junto con determinadas personas que forman parte de la vida del niño y que forman parte de lo que ahora vamos a conocer como identidad dinámica del niño, es importante tenerlo en cuenta. Ustedes saben que hoy por hoy la identidad, a los efectos jurídicos, tenemos una identidad estática que tiene que ver con todos los datos inmodificables, con los datos con los que uno nació, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, pero también tiene un valor la identidad dinámica, que es aquella que es la identidad que se va desarrollando a medida que uno va creciendo. ¿Sí? A partir de ahí uno forma una identidad con otras personas, con amigos, en la escuela, en diferentes lugares, y uno empieza a tener un nombre determinado en diferentes ámbitos. Y esa identidad también tiene que tener un valor. Pero en el derecho brasileño no es el único donde aparece la idea de parentalidad socioafectiva, sino que en Colombia, fíjense, también se ha dado un supuesto donde llegó un caso al Tribunal Superior, que en este caso no estaban involucrados niños, niñas y adolescentes, sino que era una pareja formada por tres personas, lo que vulgarmente se habla trieja, que para mí es un horror decirlo así, o relación poliamorosa, que a mí tampoco me gusta, pero en realidad una pareja formada por tres hombres. Pero ¿qué ocurre? Uno de estos tres hombres, en una pareja estable, uno de estos tres hombres había fallecido. Y entonces llega el caso al Tribunal Superior donde los otros dos hombres que eran pareja de la persona que habían fallecido solicitan la pensión en beneficio de cada uno de ellos.
Un poco lo que nos pasaba a nosotros, ¿se acuerdan? Con las uniones convivenciales en forma anterior al Código Civil y Comercial, donde aparecían dos exconvivientes de la persona fallecida. Y acá en Argentina se le reconocía el 50% cada uno. Bueno, esto fue lo mismo. Por eso digo, si bien es un concepto nuevo la socioafectividad, nosotros la venimos desarrollando a lo largo de la historia, por lo menos en el derecho de familia. Y en este caso, fíjense lo que dice el Tribunal Superior. Lo primero que dice es, la familia constitucionalmente protegida es aquella que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, al igual que por la simple voluntad de conformarla. Es decir, se reconocen todos los tipos de familia, ¿sí? La idea esta del concepto amplio de familia, y que puede tener su origen en un hecho jurídico como es el matrimonio, pero también en hechos que no sean jurídicos, ¿sí? Por la simple voluntad de las personas. El ejemplo más claro para nosotros hoy son las uniones convivenciales, ¿sí? Donde dos personas deciden formar un proyecto de vida en común, pero no hay ningún acto jurídico por detrás de esa unión, salvo que uno la quiera registrar, pero no es un acto jurídico como el matrimonio, ¿sí? Entonces, lo que dice es que esta idea del concepto amplio de familia lo que quiere es garantizar que cada persona pueda optar por una comunidad de vida con quienes mantiene vínculos de afectos y de solidaridad. Acá lo importante es eso, que sean exista un proyecto de vida en común, que exista una relación estable, prolongada en el tiempo. Yo creo que el factor tiempo es muy importante en la socioafectividad. ¿Sí? Hoy lo hablamos con la doctora Taliercio en base al último fallo de la Corte, donde ahí el concepto de socioafectividad quizás puede fallar, porque es un caso donde se está pidiendo el reconocimiento de efectos jurídicos a un niño que todavía no había nacido. Entonces, ahí el factor tiempo, yo no sé si juega en forma tan importante, porque la verdad todavía no existe un vínculo tan directo con el niño, pero sí se había participado del proyecto parental. Entonces, es un caso complejo, pero podría también funcionar o no. Y solidaridad, es decir, la idea es formar una familia, ¿sí? En Estados Unidos también, porque vieron que muchas veces nos dicen, bueno, estas son cuestiones que los jueces de familia de Argentina están ahora con el Código Civil y Comercial nuevo ampliando las cuestiones que el Congreso no quiso, y sin embargo todos los países están planteando la cuestión de la socioafectividad. En Estados Unidos, en California, se planteó un proyecto de ley para que los jueces pueda autorizar el reconocimiento de más de dos progenitores en relación con un niño o niño adolescente. Es decir, hay un proyecto de ley para que pueda haber lo que se llama triple filiación o pluriparentalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Esta ley tiene en su fundamento, dice, se está poniendo el énfasis en la necesidad de reconocer las diferentes formas familiares, ¿sí? Y no todas van a derivar de lo que se llama la biparentalidad. Y después, en estados como Delaware o Columbia, ya se sancionaron leyes donde admiten la figura de lo que llaman facto parents o social parents, es decir, padres sociales que introducen un tercer padre en aquellos casos que sean necesarios y que tienen los mismos derechos y obligaciones que los padres biológicos o adoptivos. ¿Sí? Entonces, en el derecho comparado ya vemos que el concepto está desarrollado y se está aplicando. Ahora, ¿qué pasa en nuestro derecho? Ya que Melmacher de Carlucci nos viene diciendo desde que salió casi el código un poquito antes, el afecto, a diferencia del dato genérico, rara vez aparece en las normas jurídicas. ¿Sí? Ella observa eso, como que el afecto muchas veces no se lo estaba teniendo en cuenta. No obstante, los operadores del derecho han empezado a pensar que en muchas ocasiones las relaciones familiares deben moverse más en el ámbito de los afectos que en el de los lazos biológicos o genéticos. ¿Sí? Esto lo vemos muy claro nosotros cuando vemos sobre todo los procesos adoptivos. ¿Sí? En los procesos adoptivos, tanto desde la medida de abrigo, donde el niño puede quedar cuidado de un familiar o de un referente afectivo, hasta el momento en que se puede incorporar a un nuevo proyecto de familia, ¿sí? Acá con lo que estamos trabajando generalmente son con referentes afectivos. Lo que hay es afecto. Muchas veces no hay vínculos de parentesco desde el concepto de parentesco legal. ¿Sí? La socioafectividad, entonces, si lo tenemos que definir, es el reconocimiento jurídico de los vínculos fácticos, es decir, de vínculos de hechos de cuidado, determinados por el transcurso del tiempo y por la existencia de afecto. Es decir, para mí los elementos que siempre tienen que estar es decir, que exista un vínculo, ¿sí? Desarrollado a lo largo del tiempo y que exista, obviamente, este afecto mutuo. ¿Sí? No nos vale una situación donde el niño no quiera estar con esa persona. ¿Bien? Aun cuando entre las personas involucradas no existe una relación filial de parentesco. Ese sería el concepto corto de socioafectividad, es decir, reconocimiento jurídico de situaciones de hechos de cuidado. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial? Y acá volvemos al 558, que es este artículo que se está problematizando porque es el que impone solamente la posibilidad de tener dos vínculos filiales.
Vemos que el 558, ahí se los vuelvo a decir, dice ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Sin embargo, como les adelanté, el mismo código reconoce efectos a otras situaciones afectivas. Primero ya en el anteproyecto, vieron cuando fundamentan el proyecto del Código Civil, los codificadores, que es la imagen de Carlucci, Lorenzetti, ya nos dicen que el código lo que tiene que tener en cuenta es un concepto amplio de familia y de lo que se trata va a ser de regular una serie de opciones de vida propia de una sociedad pluralista en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. El mismo Código Civil, en su anteproyecto, es decir, en su fundamento, nos dice, a ver, tenemos que reconocer todas las formas familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad plural. Y si nosotros queremos respetar los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos se basa precisamente en el reconocimiento de la pluralidad, ¿sí? Es decir, que cada persona pueda ejercer su propio proyecto de vida. Y después tenemos que en el código se reconocen otras situaciones en las cuales no hay vínculos, ¿sí?, de parentesco. Como dijimos, las uniones convivenciales, fíjense, en la propia definición de la unión convivencial se está hablando del afecto, dice, son uniones basadas en relaciones afectivas de carácter singular. ¿Bien? Es decir, lo que yo voy a tener en cuenta, como no tengo una fecha de matrimonio, voy a tener en cuenta es desde cuándo esta pareja está conviviendo en forma estable y que existe un proyecto de vida en común, es decir, afecto. Después, el código también incorpora los derechos y obligaciones del progenitor afín, que tampoco es una persona que es un pariente, porque parientes son los dos progenitores. Acá estamos hablando de la pareja de uno de los progenitores. ¿Bien? ¿Pero por qué? ¿Porque es lo mismo ser progenitor afín que ser un tercero? Y por supuesto que no. El progenitor afín muchas veces convive con el niño o niño adolescente. Entonces se produce un vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo puede generar derechos y obligaciones. Vimos que hay fallos donde se le reconoce al progenitor afín, luego de separado, un régimen de comunicación y también se le ha reconocido obligación alimentaria. Porque no es lo mismo que ser un tercero ajeno a ese vínculo. Yo conviví con ese niño, yo lo traté a ese niño, soy parte de la historia de ese niño, aunque yo luego forme otra pareja. ¿Se entiende? Entonces, por eso el código incorpora los derechos y obligaciones del progenitor afín, precisamente basado en la afectividad, en la importancia de la socioafectividad para los niños. También tenemos esta socioafectividad incorporada en la adopción de integración y en la flexibilización de los tipos afectivos, porque el Código Civil y Comercial nuevo, ustedes vieron que primero incorpora también la adopción por integración, que es la adopción del hijo del cónyuge, que si los dos progenitores están vivos, yo puedo incorporar un tercer progenitor, con lo cual yo tengo una triple filiación. ¿Bien? Ese es un supuesto. Entonces ya tenemos triple filiación y socioafectividad. Y por otro lado, el código posibilita la idea de dar diferentes tipos de adopción. Hoy se puede dar adopción plena, se dice adopción plena, menos plena, ¿por qué? Porque yo puedo dar la adopción plena donde cortaría los vínculos con la familia de origen, pero el juez tiene la facultad o la posibilidad de además igualmente generar algún vínculo con algún familiar de origen. Por ejemplo, para que no se corte el vínculo entre hermanos. Yo le puedo dar una adopción plena donde un niño se incorpora plenamente a una nueva familia, pero mantener un vínculo con alguno de sus hermanos, ¿sí? O puedo dar una adopción plena menos plena, porque yo entonces no corto los vínculos con la familia de origen, pero sí el juez tiene la posibilidad de generar algún vínculo filiatorio con algún otro pariente del adoptante. ¿Sí? Estas son posibilidades que las da el código. ¿Y en base a qué las da? A la existencia de la realidad, ¿sí? Al principio de realidad. La realidad es que las familias no son estáticas, son dinámicas. Y que también hay una idea de base que tiene que ver con que siempre es mejor sumar derechos para los niños, niñas, adolescentes, que restarlos. Esto un poco se da en el último fallo de la Corte, donde tanto el juez de primera instancia como la Cámara, que reconoce la triple filiación, dice esto incluso beneficiaría al niño porque, por ejemplo, tendría mayores derechos, tendría más cantidad de personas para que se garantice su obligación alimentaria, mayor cantidad de personas para tener derechos hereditarios, etc. Y la Corte dice que eso no es un argumento válido. Pero lo cierto es que la idea muchas veces es sumar gente en vez de restar. ¿Bien? También se está reconociendo la socioafectividad cuando hablamos de la voluntad procreacional en las técnicas de reproducción humana asistida. En las técnicas de reproducción humana asistida, cuando estas técnicas se realizan en forma heteróloga, ¿sí? Yo no tengo gametos de ninguno de los comitentes. Entonces yo no voy a tener ningún dato genético que me vincule con esas personas. Lo que voy a tener es un vínculo creado por la voluntad procreacional que tiene que ver precisamente con el afecto.
¿sí? Con quién quiso ser progenitor. Después también vemos la socioafectiva en el derecho de comunicación que se le reconoce a personas allegadas o con un interés legítimo. Es decir, el código no limita el derecho de comunicación únicamente a los parientes. Si hubiera querido, hubiera dicho, se limita solamente hasta el pariente de tal grado. No, agrega también allegados o con un interés legítimo, con lo cual está incorporando a otras personas con las que el niño se esté vinculando y por ende existe un vínculo de afecto. ¿Bien? A ver, por otra parte, el propio Código Civil y Comercial, digo, otro argumento para el reconocimiento de la socioafectividad está en que el propio Código Civil y Comercial nos dice cómo hay que interpretar sus propias normas. Dice el Código Civil, sus normas deben ser interpretadas conforme los tratados de derechos humanos, nos dice el artículo 1 y 2. Y si yo tengo que tener en cuenta lo que dicen los tratados de los derechos humanos, ¿quién me define a mí el concepto de familia? La Convención Americana de Derechos Humanos. Es la única que tiene un concepto de familia a nivel internacional para nosotros. ¿Sí? No es la única, pero digamos para nosotros una de las fundamentales. Y si yo tengo que interpretar ese concepto de familia que me da la Convención, ¿a dónde debo recurrir? A lo que me dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que interpreta a la Convención Americana. Ustedes saben que la Convención Americana es el tratado elaborado por la EA que rige para todos los países de América, pero que se interpreta en base a las sentencias que dicta la Corte Interamericana en diferentes casos. Y en el caso acá la Rifo contra Chile, la Corte fue muy clara cuando dice que la Convención Americana no tiene un concepto cerrado de familia, ni mucho menos protege un modelo de familia tradicional. Dice, la Convención no habla de familias tradicionales ni otorga jerarquía superior ni nada a ningún tipo de familia tradicional. La vida familiar no está reducida únicamente al matrimonio, sino que debe abarcar otros lazos familiares. De hecho, yo ahí le subrayé la palabra de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Es decir, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos dijo que el concepto de familia es amplio, que no puede estar limitado únicamente a los vínculos matrimoniales, que se deben tener en cuenta los vínculos de hecho, y que se debe tener en cuenta también las diferentes formas familiares por fuera del matrimonio. Bien, y un argumento más que yo me lo había olvidado cuando hablé con la doctora Tali Dercio, pero que ahora lo traje porque lo encontré, no, en este no, lo encontré en una de las filinas que tiene que ver, acá, me había pasado. Con esta opinión consultiva que es muy poco conocida. Ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, además de dictar sentencias, dicta lo que llaman opiniones consultivas, es decir, los estados de América pueden elevar a la Corte Interamericana en consulta alguna cuestión. ¿Sí? En el año 2017 dictó la opinión consultiva 24 del año 2017, referida a la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esto tenía que ver principalmente con el problema del matrimonio igualitario, que nosotros ya lo tenemos solucionado a partir de nuestro Código Civil y Comercial. Pero la Corte Interamericana en ese momento tuvo la opinión de decir, fíjese, el vínculo afectivo que la Convención protege es imposible de cuantificar o codificar. Esta Corte entiende el concepto de familia de una forma flexible y amplia. ¿Sí? Después señala que América se caracteriza por la riqueza y diversidad de los casos, ¿sí? Y de las formas familiares. Y fíjese al final, esto es algo que yo veo que la Corte, en los fallos que vamos a ver hoy, ha omitido. La propia Corte Interamericana nos dice, y esto cuenta las diversas configuraciones familiares que pueden ser protegidas, incluyendo familias poligámicas. En el año 2017, la Corte, por eso digo, esta no es una opinión consultiva muy conocida, pero en esta, la Corte Interamericana ya introdujo la idea de la posibilidad de la triple filiación, de la pluriparentalidad, de forma clara. Él lo tienen subrayado y en rojo para que nadie se lo olvide, para que lo puedan utilizar, ¿no? La idea de todo esto que ustedes en algún momento puedan argumentar en base a estos elementos. Y por último le traje lo que se trabajó en el Congreso. Ustedes saben que cada tantos años se realizan congresos internacionales de derecho de familia. Este fue el de Mendoza del 2018. Hay uno posterior, pero en este se trabajó mucho la socioafectividad. En la Comisión 2 dice, llegaron a la conclusión de que corresponde valorizar la socioafectividad como categoría conceptual comprensiva de aquellos vínculos significativos que encuentran sus fuentes en el afecto. Se debe admitir el desplazamiento de la regla de doble vínculo, es decir, lo del 558, cuando la historia de vida lo amerite sobre la base de los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial. Es decir, nos hace una síntesis de lo que venimos viendo. Nos dice,
Hay que tener en cuenta la socioafectividad como un elemento jurídico relevante. Se puede desplazar, ¿sí?, la regla del doble vínculo cuando la historia de vida de ese niño o de esas personas involucradas lo amerite, y siempre en base a los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial, que es el que nos pide que interpretemos el código en base a los tratados internacionales. Entonces, tenemos muchos argumentos para poder fundar casos de socioafectividad, entre otros, ¿no? Siempre pueden aparecer otros y todos los que a ustedes se les ocurran. Vamos a ver algunos casos, entonces. ¿Estamos bien de tiempo? Mirando mi celular. Uy, no tengo el celular. Y se me puede cortar el tiempo. El primer caso que se dio, que este es un caso también extraño, que se dio justo un poquito antes de que se sancionara el Código Civil y Comercial, que tiene que ver con un caso que se presentó directamente en el registro de las personas de Mar del Plata, donde existían tres personas, ¿sí?, que querían inscribir un niño como hijo de las tres personas, porque los tres habían participado en las técnicas de fertilización humana asistida. Es decir, era un matrimonio igualitario de dos mujeres, el varón había hecho la donación del semen y los tres querían ejercer el rol parental y quería que se inscriban el niño a nombre de los tres. Digamos, lo extraño de este caso es que lo resolvió directamente el registro de las personas, lo cual yo entiendo que no correspondería, porque la afiliación no deja de ser una cuestión de orden público, ¿sí? En su caso tiene que estar sujeto a control judicial. Sin embargo, el registro, la verdad que la resolución que dictó fue bastante positiva y fundada precisamente en que tomó en cuenta la historia y el vínculo existente entre los peticionantes y el niño, y existió la voluntad e intención de ser también padre y estar presente en la vida del niño, que los tres ansiaban tener, y en base a eso lo inscribió a nombre de los tres progenitores. Sin embargo, desde la doctrina, este caso puntual se le suele criticar eso, que fue resolvido en sede administrativa y no en sede judicial. Con lo cual también podríamos tener un argumento en contra de esa postura, y es que el control de convencionalidad no es únicamente judicial. El control de convencionalidad es de todos los poderes del Estado. Con lo cual, si esto hubiera derivado de un control convencional, yo no sé tampoco si hubiera sido tan errado. ¿Se entiende? Tenemos argumentos a favor y en contra. Después otro caso que, fíjense, es de nuestra Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, o sea, estamos hablando que nuestra Corte ya hizo referencia a este instituto del año 2013, que es un caso donde acá se está dando en un supuesto de filiación, pero de filiación natural, no de filiación por técnicas. Es un caso donde la progenitora de una adolescente de 7 años se divorcia del señor M y promueve una acción de impugnación de reconocimiento. Es decir, la señora se divorcia del señor y dice, bueno, yo sé que él no era el padre de mi hija, entonces impugna el reconocimiento. Presenta un examen de ADN donde realmente el señor M surgía que no era el progenitor de esa adolescente. Sin embargo, era el que la había cuidado, que había compartido el desarrollo del adolescente durante esos 17 años. El juzgado de familia de San Nicolás hizo lugar a la impugnación, porque nuevamente el ADN había dado negativo, no era el padre. O sea, no era el padre biológico, hablándolo desde la biología. ¿Sí? Espere que acá se me fue. Pero ¿qué pasa? Esto llega a la Corte, se interpuso recurso extraordinario, y llega a la Corte, y la Corte revoca esta solución, porque dice, a ver, es inexacto dedicar que la identidad de origen desplaza en importancia a la identidad que confiere el curso de la vida. Ven cómo acá la Corte trabaja el concepto de identidad estática con el concepto de identidad dinámica. Dice, no es más importante una identidad que la otra. Es decir, el concepto biológico es valioso, pero la realidad dinámica, es decir, quién te crió, la historia vital de una persona, también es importante. Entonces, es posible aceptar hoy que la relación jurídica de filiación goza de autonomía propia desprendida de su corriente de soporte biológico. Es decir, el soporte biológico no es el único factor para determinar una filiación. ¿Sí? Es importante, pero no es el único. Según las circunstancias, una filiación consolidada, es decir, consolidada en el tiempo, puede incluso no ser coincidente con una verdad biológica, y por eso debe ponderarse en cada caso cuál es la mejor solución en base al interés superior del niño. En este caso, el adolescente quería mantener igualmente el vínculo con el que había ejercido su rol de padre. Por más que desde lo biológico no era el padre, sí en la función parental había sido ejercido. Entonces, en este caso, la Corte revoca esa sentencia y mantiene el vínculo filiatorio con el señor M, a pesar de que el ADN le dio negativo.
¿sí? Fíjense la importancia que puede tener la utilización de este concepto cuando lo sabemos usar, cuando lo argumentamos en forma adecuada. Otro caso muy conocido es el que se conoce como caso de cura Brochero, este sí ya con el Código Civil y Comercial nuevo, que se llama caso de cura Brochero, lo podemos buscar así en Google porque Villa Cura Brochero es una ciudad de Córdoba. Y fíjense, en este caso lo que se había producido era un proceso de abrigo. Era una medida de abrigo sobre un niño que ya tenía unos 10 años, que ya concurría a la escuela, y donde durante la medida de abrigo, primero había quedado al cuidado de una abuela, luego la abuela no pudo seguir cuidándolo, y entonces desde el servicio de niñez dejan que el niño quede al cuidado de quien había sido su profesor de la escuela, que era el profesor de computación con el que el niño se llevaba bien. Pero ¿qué pasa? Esta medida de abrigo se prolongó durante 3 años. Cuando se dieron cuenta que se había prolongado la medida de abrigo durante 3 años, ahí el servicio local pide la adoptabilidad del niño. Y ahí, ¿qué pasa? En la audiencia, el propio niño se opone a que declaren su adoptabilidad, lo cual ellos saben que los niños con los 10 años hoy tienen que prestar su consentimiento para la adopción. El niño acá se opone porque no quería que lo incluyeran en otro grupo familiar, sino que quería quedar al cuidado del profesor porque era su referente afectivo. Bien, claro, entonces el juez empieza a analizar este concepto de referente afectivo y comienza primero señalando obviamente la existencia de esta idea y concepto amplio de familia que está receptado por la ley 26061, etc. Y luego empieza a ver las pruebas de la causa. Y dice, a ver, de las pruebas de las causas yo tengo informes donde me surge que existe un vínculo afectivo que agrega y agrega que incluso no es que esta persona se presentó después, vieron que pasa muchas veces con las guardas de hecho. Era un vínculo afectivo que se había generado incluso antes que se adoptara la medida de abrigo. ¿Sí? Y del informe psicológico surgía que para el niño había sido muy importante su sentimiento de pertenencia con el nuevo centro de vida, con la nueva familia, se sentía muy cómodo y contenido en la familia del profesor. Pero el profesor no tenía ningún vínculo de parentesco, ustedes fíjense, ni cerca, era un tercero ajeno. Podía ser, sí, un referente afectivo. Pero el propio niño, fíjense en la audiencia, dice, J sería como mi padre, J era el profesor. Yo tengo 2 papás y 3 mamás, pero una se fue al cielo. Entonces, en la sentencia, cuando funda el decisorio, el juez advierte que el niño está plenamente integrado, forma parte de la realidad familiar y afectiva que le otorgó el señor C, quien le ofrece un sublugar simbólico. Es decir, el niño estaba absolutamente integrado al nuevo grupo familiar. ¿Existía algún vínculo parentesco? Ninguno. Lo que existía era socioafectividad únicamente. ¿Sí? Es decir, un vínculo de afecto forjado a lo largo del tiempo. Por eso se autoriza al señor, es decir, al profesor de computación, a iniciar el proceso de guarda con fines de adopción. Y de estos casos hay muchísimos. Este es uno de los más conocidos, pero hay muchos. ¿Sí? Fíjense, acá les traje uno del juzgado de familia número 7 de Lomas, que este lo había dictado antes de jubilarse la doctora María Silvia Villaverde, que era un proceso de adopción también. En este no es una cuestión de filiación eh, por técnica. Y este caso también resulta llamativo porque era la tía de un niño que empezó un proceso para solicitar la adopción simple de este chico. Lo cierto es que esta tía tenía el cuidado del niño durante casi toda la vida del niño, pero el niño mantenía también el vínculo con su mamá biológica. Era la hermana de la peticionante. Es decir, la peticionante tenía una hermana que era la madre biológica del niño. Siempre ella se hizo cargo del cuidado del niño, pero el niño mantenía vínculo con la madre frecuente y un vínculo importante. Entonces, la progenitora del niño incluso otorga la conformidad para que el niño sea adoptado por parte de su tía. ¿Sí? Pero lo que pide es mantener algún tipo de contacto con su hijo, ¿sí? Porque ella lo estaba viendo, no era que no formaba parte de su vida. De los diferentes informes que se hicieron, se observó que si bien el niño siempre mantenía relación con su progenitora, por diferentes motivos desarrolló su infancia en convivencia con la tía, no obstante lo cual siempre mantuvo vínculo con la mamá. La propia peticionante manifestó que su deseo era pedir la adopción simple precisamente porque no quería que se le limiten derechos a la progenitora. Es decir, la propia tía decía, yo estoy de acuerdo con que la mamá siga manteniendo el vínculo con su hijo, ¿sí? Y no le quiero sacar derechos, lo que quiero es tener algún título que a mí me permita poder ejercer el rol que me corresponde frente a las diferentes instituciones.
La perito dice, el niño ama a su progenitora y también a su cuidadora. El niño tenía un vínculo afectivo con ambos. Se siente a gusto en compañía con cada una de ellas, pero elige continuar la convivencia con la tía. Es decir, el niño quería mantener su convivencia, pero no quería perder el vínculo o manifestó tener un buen vínculo con su mamá. Se traslucen las significaciones transmitidas tanto por R como R, etc. ¿Qué dice entonces la jueza? La jueza dice, el deseo del niño es sumar a la vida, a su vida, a la tía, como su mamá, pero manteniendo el vínculo con su progenitora de origen. Y eso era lo importante. Es decir, el niño quería sumar una persona y no restar. ¿Sí? Entonces, desde la visión constitucional y convencional, el respeto a las diversas formas familiares, acá la jueza aclara, y por aplicación del principio de socioafectividad, emplaza al niño como hijo adoptivo de esta tía que lo venía peticionando, manteniendo el vínculo filiatorio también con su mamá, pero lo otorga igualmente como una adopción de integración, porque de esta forma lo da sin tener que restarle derechos a la mamá ni al niño. El niño puede heredar a ambas personas. Entonces, en vez de dar la adopción simple que se venía peticionando, lo da como una adopción de integración, donde mantiene vínculo con ambas, tanto con la progenitora como con la tía. ¿Sí? Fíjense cómo este concepto de socioafectividad nos permite a los operadores judiciales tener cierta flexibilidad a la hora de poder resolver estos casos. Estamos bien de tiempo porque justo llegamos al caso de la Corte Suprema de Justicia. Cortito, ¿no? Bien, igual lo hacemos rápido. Yo hablo rápido, cualquier cosa me preguntan ahora al final. ¿Qué pasó con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, todo esto que venimos estudiando, la Corte Suprema de Justicia lo está empezando a señalar, pero no hace aplicación quizás en estos casos concretos. Este es el primer caso, ahí tienen los datos, dictados en octubre de 2024, es decir, casi a fines de 2024, principio de 2025, que era un caso donde se había realizado una técnica de fertilización asistida de maternidad subrogada, es decir, donde una mujer había gestado un niño, ¿sí? Pero que no tenía voluntad de ser la progenitora, sino que lo hacía en forma, ¿sí? Altruista, para que cuando el niño naciera, el niño fuera inscrito a nombre de los dos varones, que era un matrimonio igualitario, que eran los comitentes del caso. Es decir, ella llevó adelante el embarazo, la gestación, pero sin intención de ser madre, ¿bien? Sino que esto, una vez nacido el niño, se planteara la inconstitucionalidad, esta que hablamos de 558, y que el niño fuera inscrito a nombre de los dos varones. Bien, este caso, la sala, primero ya la Cámara en la sala E lo rechazó y luego esto llega a la Corte y la Corte también rechaza, es decir, confirma el rechazo del planteo de la inconstitucionalidad del 558 y dice que en todo caso los peticionantes tenían que ocurrir por la vía de la adopción de integración. ¿Cuáles son los fundamentos que da la Corte? Los argumentos que da son, primero que lo que se peticiona es decir, en definitiva se está refiriendo a este sistema de maternidad subrogada, ¿sí? Por eso es que a partir de este caso, este proceso de maternidad subrogada está, digamos, de alguna forma paralizado, porque la Corte rechazó el reconocimiento, ¿sí?, de la maternidad subrogada como una forma válida de la técnica de fertilización asistida. ¿Y por qué? Porque dice, lo que peticionan, esto de declarar el 558, contradice el orden jurídico vigente. Porque el orden jurídico nos dice que hijos, digamos, en los que nacen por fertilización asistida son hijos de la persona que dio a luz y del otro que dio el consentimiento informado. Y se limitan a eso, no puede haber una tercera persona. ¿Bien? Dice, se tratan las cuestiones de filiación, se trata de normas de orden público, por lo cual no se encuentran a disponibilidad de las partes, no pueden ser disponibles por las partes. Dice, las partes tampoco fundamentaron que lo que ellos peticionan no tuviera respuesta en otros institutos, y ahí es donde la Corte dice, bueno, esto se podría resolver por adopción por integración. Pero lo cierto es que si concurren por adopción por integración, hoy lo hablamos con la doctora Taliercio, también va a haber una triple filiación, porque van a ser tres los padres. Entonces, estamos en la misma situación. Pero el fundamento que repite tanto en este fallo como en el que dictó más recientemente es que en realidad corresponde al Congreso decidir la oportunidad y el contenido de una regulación para la gestación por sustitución y no a los jueces. Y este es uno de los argumentos más fuertes, porque es cierto lo que señala la Corte Suprema de que cuando el proyecto de Código Civil se presentó,
estaba incluida la maternidad subrogada y se quitó. Si se quitó es porque los legisladores no tuvieron la intención de incorporarla. Entonces los jueces no podrían, según la mirada de la Corte, yo creo que sí, pero según la mirada de la Corte, y no me quiero poner al nivel de la Corte, porque, por favor, no quiero que parezca, por favor, soberbio, pero lo cierto es que yo creo que en base a un montón de argumentos que venimos viendo y el control de convencionalidad, los jueces sí podrían igualmente seguir dictando medidas en favor de la maternidad subrogada. Pero también tiene razón la Corte cuando dice que esto es una cuestión que debería ser legislada. ¿Sí? Otro argumento que nos da la Corte es que dice, la norma del 558, esta que dice que nadie puede tener más de dos filiaciones, no es discriminatoria hacia las personas en razón de su orientación sexual, porque tiene las mismas consecuencias para las parejas heterosexuales imposibilitados de gestar. Acá hay una diferencia que yo creo que sí, donde falla, después léanlo ustedes, y me gustaría también, si alguno puede, que me acerque su opinión, o que nos acerque al Instituto de Derecho de Familia de la doctora Taliercio su opinión. Yo creo que acá sí falla. ¿Por qué? Porque si lloran, no estoy aceptando la maternidad subrogada, y en un fallo posterior, que ahora vamos a ver, tampoco acepta la triple filiación, un matrimonio igualitario de dos varones no puede acceder a la fertilización asistida. No tiene forma de así, porque no tiene una gestante cuando son dos varones. Entonces no voy a poder hacer uso de las técnicas de fertilización asistida. ¿Se entiende? Entonces sí es discriminatorio para el matrimonio, porque incluso el matrimonio igualitario de mujeres sí puede acceder. Y ya ustedes vieron que en el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la posibilidad de acceder a las técnicas de fertilización asistida es un derecho humano, que nos corresponde a todos como derecho para poder formar una familia. Entonces, este fallo contraría lo que dice la Corte Interamericana, a mi humilde entender. Y otro argumento es que este es el que existe generalmente a nivel también internacional, que el sistema de la maternidad subrogada podría abrir las puertas al llamado comercio o alquiler de vientres. Eso, con un buen control, tampoco es tan así como se plantea. Eh, Sin embargo, hay un voto en minoría, que es del doctor Maqueda, que fíjense, precisamente da los argumentos en contra. Maqueda dice, la gestación por sustitución es una práctica que la ley no prohíbe, por lo cual lo que no está prohibido está permitido. Bien, que esto es lo que muchas veces utilizan los jueces cuando hacen lugar a la filiación por derivada de la maternidad subrogada. Entonces dice, la gestación por sustitución es una práctica actual que permite gestar a las parejas que no tienen capacidad de gestar, por ejemplo, una pareja entre dos hombres. Por lo tanto, está vinculado a la autonomía personal, al derecho a poder desarrollar un proyecto de vida y a formar una familia. ¿Sí? Y después dice, la inscripción registral de este niño involucrado, porque también lo que se olvida en ese fallo, es que había un niño que durante 10 años, en este caso yo me olvidé decirlo, en este caso el niño ya tenía casi 10 años, había convivido con estos dos, digamos, con los varones que conformaban el matrimonio igualitario. Entonces, de esta forma no se le estaba reconociendo el derecho a la identidad de ese niño. Y dice, Maqueda en minoría, dice, la inscripción registral como hijo de los copadres es la solución que mejor satisface el niño, el interés superior del niño en este caso. Porque incluso si no queda inscrito a nombre de una mujer que dijo en varias oportunidades que no quería ejercer el rol materno, ¿sí? Que es solamente una gestante en forma altruista. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener el vínculo filiatorio con esa persona? Dice, corresponde registrar los vínculos filiales que se corresponden con la realidad socioafectiva. Ahí volvemos al concepto en la que se encuentra el niño desde hace casi una década. ¿Sí? Entonces, lo que corresponde es adecuar lo registral precisamente a la realidad socioafectiva de ese niño, en realidad a la identidad dinámica de ese niño. Bien, acá tenemos las críticas que se le hace al fallo, que yo se las dejo para que lo lean, que es de Gil Domínguez y Herrera, que dicen, bueno, que aunque la Corte hace mucho hincapié en lo que regula el Código Civil y Comercial, sin tener en cuenta que por encima del Código Civil y Comercial tenemos tratados internacionales de derechos humanos, que el propio Código Civil y Comercial nos dice que tenemos que recurrir a los tratados de derechos humanos, y dice que la gestación por sustitución no está prohibida y que en virtud de este fallo de la Corte Interamericana de los avances de la ciencia y acceder a las técnicas de fertilización humana asistida. Y este es el último caso y con este terminaría. Llegué bastante apurado, pero llegamos. Es otro caso, pero este es diferente porque en este caso también deriva de una maternidad subrogada, donde lo que se quería era la inscripción de un niño por nacer a nombre de las tres personas involucradas, es decir, de la mujer gestante y del matrimonio igualitario de varones. Y la Corte le dice que no, precisamente porque considera que el 558, que dice que nadie puede tener más de dos vínculos filiales, dice no es inconstitucional.
Es una decisión que tomaron los legisladores y que si los legisladores hubieran querido, hubieran podido abrir la puerta para que existieran otro triple de filiación, otros supuestos de filiación. Sin embargo, en el voto individual que hace Rosati en este caso, pero que es en conformidad con la mayoría, en este caso no es un voto minoritario, sino que él hace una especie de aclaración, al final dice, este rechazo, es decir, lo decidido, no importa desconocer que los cambios sociales y culturales han impactado en distintos institutos, en particular en materia de familia, mediante el surgimiento de nuevas relaciones jurídicas, en lo que el factor socioafectivo ha adquirido relevancia. Es decir, también la Corte vuelve a hacer referencia a la importancia que tiene la socioafectividad. Entonces, en síntesis, hoy lo que tratamos de ver es este concepto o este instituto de socioafectividad como un elemento disruptivo, ¿sí? Disruptivo porque no lo tenemos regulado específicamente en ningún lado, sí, lo podemos derivar de diferentes normas del Código Civil y Comercial, pero que nos permite dar solución a ciertos supuestos que se nos dan en los hechos y que muchas veces llegan a los juzgados ya consolidados los hechos con el transcurso del tiempo y que no tienen respuesta en la norma jurídica y que en definitiva lo que nos permite es sí, satisfacer el mejor interés del niño adolescente que involucrado. Por eso yo les traje como frase final, una que lo dijo Sigmund Freud, no lo digo yo, en el Malestar de la Cultura, que dice, ninguna regla vale para todos. Y tenemos que tener en cuenta que si queremos respetar el derecho internacional, los derechos humanos, estamos viviendo en una sociedad plural donde se tienen que reconocer las diferentes formas familiares y los derechos de todos los involucrados. Muchas gracias. Dejo de compartir. La dejo a la doctora Taliercio para las preguntas. Excelente, 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 mi queridísimo Alejandro. Fíjate los aplausos que aquí tenés y Ah, lo no que estaba mirando dice. porque me pierdo, me pierdo. Muchas gracias a todos. Excelente y muy claro. Eso es lo que vale, porque estas son cosas nuevas que necesitamos primero mantener, porque si no se produce una involución, ¿no es cierto?, en todo lo que se ha logrado a través de los años respecto de triple filiación y de maternidad subrogada, iríamos para atrás. Nadie tiene las ganas de ser legislador siendo juez, No, simplemente está hay bueno. que cumplir en cada caso que nos llega en particular, hay que cumplir con dar un fallo, un veredicto. Entonces, si no tenés una legislación, tendrás que acudir a todos estos elementos que tan claro has manifestado para poder llegar a una conclusión adecuada. Emiliano, no sé si habrá preguntas. Bueno, como siempre, muchos agradecimientos, Gracias. felicitaciones, creo que los lee también. Hay una pregunta de Marta Bravo. Marta Bravo, dice, en la legislación argentina, ¿no se contempla a quién realiza la ovodonación? Si no se lo contempla, ¿de qué forma? A ver si... ¿Está Marta? Ah, si está Marta, que levante la mano y le habilito el micrófono. ¿A Marta? Si no, pues si no, yo voy a explicar algo que no sé si es puntualmente lo que está preguntando. A ver, no, Luis. No, no está, parece. ¿No está? Bueno, yo lo que voy a explicar en base a cómo está esta pregunta es, ustedes saben que las técnicas de fertilización humana asistida están reguladas en forma, en un nuevo título del Código Civil y Comercial. Y a ver, digamos, lo que va a determinar siempre es que la afiliación como regla va a ser en favor de aquellos que dieron el consentimiento previo, libre e informado, y no de los que donaron. ¿Sí? Las donaciones, saben que ustedes en principio son donaciones anónimas, son altruistas, ¿sí? Con lo cual, en principio no se reconoce ningún efecto para aquel que donó. Saben, ustedes vieron que el propio código establece en qué casos el niño adolescente el día de mañana podría acceder a que fue, pero son casos excepcionales que tienen que ver con la posibilidad de conocer ciertos antecedentes médicos, etcétera. Pero lo cierto es que los donantes, tanto de esperma como de óvulos, en principio no tienen efectos salvo que sean de la propia pareja que quiere realizar la técnica de fertilización asistida. Cuando es una fertilización asistida heteróloga, es decir, con donantes que son terceros, no tienen efectos entre ellos para nuestro Código Civil y Comercial. Ahora, lo que estuvimos viendo son supuestos donde quizás aquel que además donó, además quiere ejercer el rol parental, entonces lo que quiere en realidad es plantear la inconstitucionalidad
inconstitucionalidad del sistema de técnica de fertilización planteado. Y ahí es donde podemos ver si existe su efectividad o no. Pero no es la regla, sino que es el excepcionalísimo. Bien, lo mismo pasaría con aquel que donó el semen, porque ha pasado en estos casos de fertilizaciones cruzadas, sobre todo cuando son dos parejas, una de mujeres y una de hombres, donde uno dona el óvulo, una mujer dona el óvulo, la otra mujer lleva adelante la gestación. Un hombre dona el semen, con lo cual genéticamente están todos involucrados. Pero para nuestro código, hoy por hoy va a ser progenitora la que lo dio a luz y progenitor aquel que brindó el consentimiento informado junto con en ese acto. Y no van a tener todos el consentimiento informado. Si yo quiero un caso de pluriparentalidad porque quiero que nos reconozcan a los cuatro, tengo que ir por la inconstitucionalidad del 558, ¿sí? Y que me hagan lugar, porque la Corte ahora ya dijo que no. En principio que no es inconstitucional. Pero bueno, habría que o plantear nuevos argumentos o casos que no lleguen a corte, ¿no? Bueno, ¿Hay ahí alguna otra duda o pregunta? no, a ver, ahí apareció una. ¿Sí? Porque hay muchas, se van tapando una a la otra, en realidad creo que las ven, los Eh, agradecimientos, todo. gracias. Siempre debe tener. Gracias a todos. Bueno, Rosa, Patricio, pone siempre, no sé lo que dice, siempre se debe, habrá querido poner, atender al interés superior del niño, artículo 3 de la ley 26061. Mm. Por eso se debería contemplar esas situaciones. Sí, a ver, saben que todos los casos que involucran a niños, niñas o adolescentes, el norte es el interés superior del niño. Lo que pasa es que lo que dice la Corte en estos fallos, y en algún punto, a ver, nosotros no conocemos el expediente completo, conocemos solamente la sentencia, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado con cómo usamos el interés superior del niño, porque el interés superior del niño no es que hay que probarlo, pero tiene que surgir qué es lo mejor para ese niño de las constancias del expediente. Lo que la Corte dice es que el interés superior del niño no puede ser considerado un abstracto, ¿sí? Como una fórmula que uno utiliza. Bueno, el interés mejor del niño es este. Mejor interés del niño. Por ejemplo, porque yo escuché al niño y el niño me dijo que hace 10 años que vive con esta persona, porque yo escuché al niño y me dice que quiere seguir viviendo con ellos, ¿vieron? Un poco los casos que yo le di, donde cómo el juez fundamenta por la pericia psicológica, el informe ambiental, etcétera, cuál es el mejor interés del superior del niño. Porque muchas veces se plantea este interés superior del niño como una fórmula abstracta, y tanto la Corte de Provincia como de Nación nos dice que ojo con el interés superior del niño, que hay que aplicarlo siempre bajándolo al caso, no como una fórmula abstracta, ¿sí? Porque si no, el juez no va a resolver en base a que yo digo, para mí el mejor interés es este, si no surge del expediente, ¿sí? Entonces, el interés superior del niño siempre va a estar respaldado, principalmente va a estar respaldado por lo que el niño dijo. En casos que sean niños donde todavía no se han podido expresar, va a surgir de otro tipo de pruebas. Ustedes saben que el Comité de los Derechos del Niño dice que el artículo 3, que es el del interés superior del niño, y el artículo que se refiere al 12, que se refiere al derecho del niño a ser escuchado, están íntimamente vinculados. Porque yo no puedo saber cuál es el mejor interés para ese niño si yo no lo escuché. Entonces, lo que sí tenemos que hacer para que se garantice el interés superior del niño es, primero, escucharlo y después generar prueba que me diga por qué yo beneficio al niño de esta forma. Un poco la Corte en el último fallo dice, porque el último fallo, el primero no tanto, pero el último fallo es solamente una información sumaria donde prácticamente no hubo prueba. Y la Corte dice, a ver, acá no se produjo ni siquiera prueba para que ustedes me digan qué es lo mejor para este niño. Y es real, porque fue una información sumaria donde no se produjo prueba. Fue casi una cuestión de puro derecho. Se estaba planteando si correspondía o no la maternidad subrogada o la triple filiación, pero el niño, por empezar, recién tenía un año, no se había producido prueba de por qué era mejor que tuviera tres padres que tuviera dos. ¿Sí? Entonces, digamos, la Corte lo señala eso, diciendo, a ver, acá no surge lo que ustedes me están diciendo que el mejor interés del niño es que esté con nosotros dos. No surge porque no se produjo prueba. ¿Se entiende? Entonces, ojo con utilizar la fórmula simplemente. La fórmula siempre tiene que estar bajada al caso, es decir, en este caso el interés superior del niño es este por esto, esto y esto. ¿Sí? Y siempre lo principal es escuchar al niño. ¿Sí? Bueno, leemos la última de Estefanía. Sí. Consulta, dice, hoy en día, ¿el niño se escucha a partir de los 4 años? Mira, la escucha del niño, lo cierto es que el derecho a la escucha no tiene un límite etario, no tiene un límite de edad.
Yo he tenido incluso algunas audiencias con bebés donde en realidad lo que uno hace es tomar contacto, porque no lo escucha, pero sí, por lo menos uno ve cómo este bebé se vincula con las personas que lo tienen al cuidado, etcétera. Ustedes saben, el tema con escucharlo, yo creo que hay que escucharlo a cualquier edad. El tema es que después la valoración que el juez hace de esa escucha tiene que ver con la capacidad progresiva del niño, un niño adolescente, ¿sí? O sea, yo puedo escuchar a un niño, a un bebé y puedo escuchar a un niño de 14 años. Lo que pasa es que el comité mismo de los derechos del niño, yo les recomiendo siempre leer las observaciones generales del comité, que es donde el derecho del niño, que es donde interpreta, sobre todo la observación general 3 y creo que es la 12 o la 9 no me acuerdo el número, donde analiza bien qué es el interés superior y cómo se escuchan los niños. Por eso se los recomiendo siempre que doy estas charlas. ¿Por qué? Porque el mismo comité dice, no es lo mismo escuchar a un niño de 3 años que a uno de 14. ¿Sí? La capacidad progresiva hace que yo pueda ver mayores fundamentos quizás en un adolescente que en un niño de 3. A veces quizás entre niños de 8 y 12 uno no va a ver la diferencia, va a depender de cada caso concreto y de cada niño concreto. ¿Sí? Por eso hablamos de capacidad progresiva y no de edades determinadas. ¿Sí? En base a la capacidad progresiva se dice que a mayor capacidad uno, ¿sí?, va a poder reconocer o va a poder aportar mayores elementos para el caso. Pero bueno, escucharlos para mí, que eso lo dice Mizrahi, siempre corresponde escucharlos en todos los casos y después la valoración que hace el juez de esa escucha va a tener que ver con la capacidad progresiva. ¿Sí? Bueno, hay otra de Sabrina Vitali. ¿Puede emplearse la socioafectividad para reconocer vocación hereditaria? Y ese es un tema complejo, pero a ver, yo todavía no he visto un caso planteado solamente para la vocación hereditaria. Y lo planteo de esta forma, Sabri, porque la conozco, tengo confianza con Sabrina. No lo he visto en un caso planteado exclusivamente para la vocación hereditaria, porque incluso eso se está queriendo plantear en las uniones convivenciales. Ustedes saben que el conviviente no hereda, ¿sí? Entonces se está queriendo plantear eso, pero lo cierto es que eso no está regulado, las sucesiones también es de orden público, es decir, los herederos están determinados por... Lo cierto es que en estos casos que nosotros estamos viendo, muchos de los argumentos de muchos jueces es sumar una persona para que tenga mayor vocación hereditaria. Digamos, no tratan la vocación hereditaria, digamos, per se, pero sí es un argumento más para otorgar, por ejemplo, la adopción plena y no simple. En muchos casos donde se otorga, sobre todo en el 2015 para acá, en muchos casos donde se empezó a otorgar la adopción plena, y por eso el código autoriza a esto de dar simple y plena, plena y simple, porque se tiene en cuenta también el derecho hereditario del adoptado. Si yo doy simple, podía perder derechos hereditarios. ¿Sí? O si yo doy adopción plena y lo saco de la familia biológica, y después la familia biológica uno podía heredar, yo estoy perdiendo derechos. Entonces, por eso el código permite también estos juegos, no solamente para mantener el vínculo con parientes afectivos, sino también para esto. Y muchos argumentan en base al derecho hereditario, pero no son casos puntuales de vocación hereditaria. Son casos que, como un efecto colateral, hablan de la vocación hereditaria. Les digo porque ya les digo, donde más lo van a querer plantear es en cuestiones de uniones convivenciales y hasta ahora no se ha abierto esa puerta. Yo creo que es injusto, porque creo que deberían heredar igual que heredan el cónyuge, pero no está. Y eso sí necesitaría también una regulación más específica, pero a ver, yo podría intentarlo, no voy a decir ni que sí ni que no. Pero lo cierto es que hasta ahora no he visto ningún caso. Bueno, por hoy estamos con las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos, a todos y a todas. La doctora Taliercio, que está por ahí. Sí, sí, Ah, perdí. Alercio Acá va, estoy, Perdí de vista. gracias, gracias. Eh, Realmente simplemente me gustaría agregar una cosita muy pequeña, que en la escucha del niño, el niño no se expresa solo con palabras. Recuerden que los niños, aún muy pequeños, se expresan a través de gestos, sonrisas, llantos, actitudes hacia una u otra parte, y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Un dibujito, una carta, todo eso en todos mis años de jueza me ha ayudado muchísimo. Tené presente al niño, ponete en el lugar de él, en sus zapatitos, como digo siempre, y de ahí vas a reconocer si, de acuerdo a esa progresividad de su evolución, pero también de acuerdo a lo que está sintiendo en ese momento. Y eso tenemos que tenerlo presente.
Alejandro, brillante, te vamos a volver a llamar. Quedan muchas cosas todavía por seguir trabajando y Acá sos muy estaremos. didáctico y la gente te quiere. Te están aplaudiendo acá, ¿eh? La doctora Gracias. Claudia Piñas, bueno, un montón de gente. Usted Bueno, sabe que acá estamos siempre. Cuando lo usted me sé, llama, mi estoy. querido, lo sé. Este beso es para vos, con toda mi alma, como vos sabés que es. Gracias. Bueno, y ahora voy a anunciar quién viene el próximo lunes, que lo conocés muy bien, que es el doctor Osvaldo Pitró. Osvaldo, sí. Sí, que para mí Osvaldo es un ser muy especial también, por cuanto cuando me jubilé en la Facultad de Derecho, él siguió con lo que yo sigo sintiendo mi cátedra. Tal Así cual. que para mí es el continuador de algo de muchos años realizados. Me he enterado por él mismo de que en estos momentos tuvo un accidente casero y está internado. Hoy Mm, hablamos y lo que me manifestó que él piensa que igual le van a dar de alta y que el lunes próximo va a estar presente. Así que lo esperamos y en caso, porque es lo que le he dicho, no se tiene que forzar si la cuestión de salud son imprevistos que ocurren y en caso que él no pueda, lo vamos a ir reemplazando por otro colega y él irá a posteriori cuando salga de esta situación. Pero en principio, el comentario del día de la fecha es que él va a estar presente el próximo lunes y así lo deseamos de todo corazón y que se recupere muy pronto de todo. Él nos va a hablar de la efectividad práctica del derecho de familia. Ustedes saben que él ejerce la profesión desde hace muchos años y lo que hablábamos es a veces qué desparejo es lo que hay en la ley con lo que en la práctica realmente se vive. ¿Cómo podemos hacer un sano equilibrio, un puente entre lo que es la ley y la efectividad en la práctica? De eso nos va a hablar el doctor Pitró, si Dios quiere, el próximo lunes, así que los invito especialmente a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, me despido con el cariño infinito de siempre, con este beso desde el fondo de mi corazón para todos y cada uno, y nos reencontramos como siempre el lunes 16 horas. Gracias, mis queridos, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.